¿Por qué Luxemburgo es tan rico? ¿Qué puede aprender Latinoamérica del país más rico del mundo? Cuando se habla de los países más ricos del mundo, solemos pensar en las naciones petroleras del Medio Oriente, donde se encuentran algunos de los PIB per cápita más altos del mundo. Pero la nación más rica del mundo es un pequeño país de Europa, Luxemburgo, con 2.586 metros cuadrados de superficie. No tiene salida al mar y está ubicado en medio de Bélgica, Francia y Alemania. Si bien su economía es una de las más pequeñas de Europa, con un PIB de 85.000 millones de dólares en 2021, su PIB per cápita es de 133.590 dólares, el más alto del planeta, casi el doble del PIB per cápita del estadounidense, 75.179.59 dólares, y casi 13 veces más alto que el promedio de PIB per cápita mundial, 10.881 dólares. Sorprendentemente, el buen funcionamiento de la economía del país no es gracias a que es un paraíso fiscal como Mónaco, donde los impuestos excesivamente bajos atraen a los más ricos del mundo. Luxemburgo tiene una economía bastante regular pero eficiente, con industrias muy productivas, trabajadoras normales e impuestos muy competitivos cercanos al 40%. Con poco más de 600.000 habitantes, su producción se basa en la metalurgia, el turismo, la agricultura y el sector financiero. Cuenta con la presencia de más de 140 bancos y entidades financieras de todo el mundo, gracias a ciertas ventajas que ofrece. Aunque siempre hay un lado oscuro, muchos coinciden en que la economía de Luxemburgo es la más exitosa del mundo, y si algo es seguro es que cualquier país podría aprender de esta nación, especialmente los de Latinoamérica, donde la situación económica siempre ha sido bastante inestable. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Luxemburgo, el país más rico del mundo. Actualmente, Luxemburgo está catalogado como el cuarto país con la calidad de vida más alta del mundo, solo por debajo de Países Bajos, Dinamarca y Suiza, aunque muy superior en cuanto al poder adquisitivo de sus ciudadanos. Quien visite Luxemburgo notará que allí abundan los automóviles de alta gama por todos lados. Profesores de preparatoria y cajeros de banco andan en Mercedes. Esto sorprende si se tiene en cuenta que Luxemburgo es 47 veces más pequeño que la ciudad de Nueva York. Sucede lo mismo en gran parte de la pequeña población que apenas en 2022 superaba los 640.000 habitantes. El salario mínimo es de alrededor de 2.200 euros, dependiendo de los beneficios puede ser un poco más, mientras que el salario medio de los profesionales ronda entre los 4.000 y 5.000 euros. Esto ha sido determinante para que Luxemburgo tenga un número tan elevado de inmigrantes en comparación con otras economías. Además, alrededor de 200.000 extranjeros trabajan en el país. Es decir, no viven allí, sino que viajan diariamente desde otros países para conseguir mejores sueldos. Lo hacen desde Francia, Alemania y otros países cercanos. Es una situación similar a lo que ocurre en la frontera entre Estados Unidos y México. Muchos mexicanos que viven en Tijuana viajan a San Diego, California, para trabajar. Esto ayuda a aumentar significativamente el PIB per cápita de estos países, porque producen y gastan, pero no son residentes. Influye más en Luxemburgo por la relación entre su población, 640.000, y la cantidad de trabajadores extranjeros, 200.000. Un gran aporte para alcanzar ese PIB per cápita de 133.590 dólares, aunque es necesario decir que Luxemburgo es uno de los países más costosos de Europa. Y como mencionábamos antes, el gran éxito de la economía de Luxemburgo no se debe a que el país sea un paraíso fiscal atractivo para las grandes corporaciones y los multimillonarios. Para entender cómo lo logró, hay que conocer su historia. Inicios de Luxemburgo. Luxemburgo quiso empezar a escribir su historia en 1815, cuando se declaró como una nación independiente, aun cuando sus vecinos tardarían mucho tiempo en darle reconocimiento oficial. Si bien el país deseaba ser independiente, el rey de los Países Bajos, Guillermo III, era el propietario de los territorios y no tenía intenciones de perderlos. En aquellas épocas, Luxemburgo contaba con una economía débil y pobre que se basaba en la minería del hierro y la agricultura. Esto provocaba que gran parte de los luxemburgueses se mudaran a otros países con mejores economías y que brindaran más oportunidades y la posibilidad de tener una mejor calidad de vida. El Reino Unido y Estados Unidos eran grandes opciones. Como sabemos, Luxemburgo está en el medio de Alemania y Francia, lo cual no era una buena posición en aquel entonces, cuando los alemanes y los franceses rivalizaban.
pero le proporcionó y sigue proporcionándole ventajas muy importantes, al menos en términos de comercio internacional. El mismo año que Luxemburgo se declaró independiente, Alemania se volvió una confederación con varios reinos y repúblicas. Para el comercio libre entre estos estados, se crearon zonas llamadas Zollverein. Gracias a su cercanía y neutralidad, Luxemburgo se volvería miembro de los Zollverein, algo que le permitió comerciar libremente con las repúblicas alemanas, lo que fue determinante para que las industrias del país crecieran y se fortalecieran, principalmente la siderúrgica. El gran productor de hierro y el comercio internacional. Con el paso de las décadas, el comercio internacional fue crucial para el crecimiento económico del país, ganando así mucha importancia durante los tiempos de la Revolución Industrial, porque había sido bendecido con grandes reservas de hierro. En aquella época, el acero se utilizaba para prácticamente todo, y su demanda era muy elevada entre la mayoría de los países occidentales, que requerían de esta materia prima para desarrollar sus industrias e infraestructuras. La demanda de acero continúa fuerte en la actualidad, pero las cosas cambiaron. Luxemburgo ya no es un simple productor más. Su compañía ArcelorMittal es el segundo productor de acero más importante del mundo. Su acero se encuentra en numerosos rascacielos de grandes ciudades, como Nueva York. La Ley de Tenencia de 1929. En la década de 1920, Luxemburgo quería convertirse en un país más atractivo para las compañías internacionales. Necesitaba atraer capital. Así que su gobierno aprobó la Ley de Tenencia en 1929, que permitía que las compañías pudieran administrar múltiples subsidiarias, lo que se conoce como una sociedad de cartera. Un ejemplo de esta práctica es Meta, que es un holding que controla numerosas subsidiarias, entre las que figuran Facebook, Instagram y WhatsApp. La aprobación de esta ley le proporcionaba grandes y numerosos beneficios fiscales para las sociedades de cartera o holdings. Estas solo pagaban 1% de impuestos, a veces no pagaban nada. En las siguientes décadas, Luxemburgo pudo crecer económicamente, no de una manera destacable, pero sí saludable, en parte por los devastadores efectos de la Gran Depresión del 29 y luego la Segunda Guerra Mundial, que destrozó a Europa. Así que pocas sociedades de cartera y casi ninguna grande fueron a establecerse en el pequeño país, que ofrecía atractivos beneficios fiscales. No eran buenos tiempos económicos para el mundo, con excepción de Estados Unidos, que se transformó en la primera potencia tras la victoria de los aliados. Pero la situación dio un giro en la década de los 70. Los poderosos conglomerados estadounidenses estaban buscando las mejores opciones para expandirse a los mercados de una Europa que renacía. Y por supuesto, Luxemburgo brillaba como un paraíso fiscal. Además de impuestos muy bajos, había otra gran ventaja. Ya numerosos bancos importantes, bufetes de abogados y firmas de contadores se encontraban operando en el país. Esto facilitaba todo el complicado proceso para que estos conglomerados pudieran establecer sedes y aprovecharan todos los beneficios que ofrecía Luxemburgo. Hay que destacar que esta área de atención a clientes internacionales se profesionalizó y se volvió muy competitiva. Gracias al pequeño tamaño del país y a estar rodeado de otros, hay una gran diversidad de idiomas aparte del luxemburgués, como el inglés, francés, alemán, español y holandés. Esto sirve de mucha ayuda para prestarle servicios a compañías internacionales. Docenas de holdings se establecieron en el pequeño país en esta década y marcó el inicio de su auge económico. Otro momento clave que ayudó a que Luxemburgo se convirtiera en el epicentro de las finanzas mundiales fue cuando a finales de los años 80 la Unión Europea creó un pasaporte financiero que permitía prestar servicios a cualquier gestor de fondos de inversión instalado dentro del territorio europeo. Esto provocó una oleada masiva de creación de fondos de inversión en el pequeño país, porque no solo gozarían de los beneficios fiscales, sino también de políticas que permitían la opacidad y el secreto bancario. La llegada de las grandes compañías tecnológicas. En la década de los años 2000 se experimentó un auge de compañías tecnológicas gracias al Internet que se empezaba a globalizar. En pocos años se formaron grandes conglomerados tecnológicos que rápidamente quisieron establecer operaciones en el viejo continente. Y para ese entonces, Luxemburgo ya era muy conocido a nivel mundial como la mejor opción para establecer compañías gracias a sus cómodas leyes fiscales, a su impresionante y consolidada institución financiera, operada por profesionales con mucha experiencia y el alcance que tendrían sobre el mercado de la Unión Europea. Por supuesto que lo más importante para el 99% de estos conglomerados que se instalaron en el pequeño país eran los enormes beneficios fiscales, que en otras naciones sería más del doble como mínimo. ¿Cómo hacen para evadir los impuestos en los lugares donde obtuvieron las ganancias? Es decir, tienen sedes en Luxemburgo, pero ganan dinero en los demás países de la Unión Europea. ¿Cómo evaden los impuestos de Francia, por ejemplo? Muy sencillo, con la deuda.
Supongamos que Apple tiene su sede principal europea en Luxemburgo y allí abrió su sociedad de cartera con subsidiarias, operando en distintos países como Francia. Para que Apple Francia no pague impuestos sobre las ganancias que obtiene vendiendo iPhones, Apple Europa le otorga préstamos enormes con tasas de interés muy elevadas. Y la trampa o la burra al sistema financiero mundial está allí, en el pago de intereses, porque estos no son grabados debido a que son un gasto. Entonces, apenas Apple Francia recibe sus ingresos, tiene la obligación de utilizarlos para pagar los altísimos intereses del préstamo que le otorgó Apple Europa. Y como Apple Europa está instalada en Luxemburgo, pagará impuestos muy bajos. Así de fácil es quitarles ingresos fiscales a los países del mundo, y esta es solo una de las maneras en que los grandes conglomerados lo hacen. Y fue uno de los principales factores que impulsaron la economía de Luxemburgo durante la década de los 2000, cuando el país vio cómo su sector financiero empezaba a mostrar todo su potencial con la llegada de numerosos conglomerados tecnológicos y más fondos de inversión. Su economía se duplicó en tan solo 5 años. De esta manera, Luxemburgo se consolidó como uno de los centros financieros más importantes de Europa y el mundo, con numerosas instituciones financieras, como fondos de inversión y grandes bancos, además de ser la sede de muchas compañías de renombre. También es el segundo país con mayor domicilio de activos de fondos de inversión. Son alrededor de 4 trillones de dólares en activos bajo el control de estas instituciones financieras. Aunque es importante recordar que hay otros sectores económicos de gran importancia para el país, el financiero solo representa el 35% de su PIB, aproximadamente. Los 5 sectores económicos de Luxemburgo. Estos son los motores que mueven la economía del país más rico del mundo. Número 1. Industria del acero. Si bien en Luxemburgo ya se producía hierro desde muy temprano en el siglo XIX, la introducción de la metalurgia inglesa en 1876 fue un evento clave para el desarrollo de la economía del país. El proceso de refinación inglés impulsó el desarrollo industrial de acero en Luxemburgo y la posterior creación de la compañía Arbed, una fusión de 3 productores de acero, tendría un papel importante en la evolución económica del ducado. El gobierno logró hacerse con una participación del 31% de Arbed y junto con la participación privada, modernizó las instalaciones y los equipos y aumentó la producción y la plantilla de trabajadores. Además, el gobierno asumió parte de la deuda que tenía la compañía y tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, se inició un periodo de gran demanda de acero. La producción de acero bruto de Luxemburgo pasó de 2,45 millones de toneladas en el año 1950 a casi 6,50 millones de toneladas en el año de 1974. En ese año esta industria le daba empleo a más de 25,000 personas, ocupaba alrededor del 16% del mercado laboral. Los vaivenes de la economía mundial, con profundas crisis, afectaron a la industria. Pero una constante intervención del gobierno, quien aumentaría su participación, mantuvo a Arbed a flote hasta eventualmente convertirla en parte de ArcelorMittal. Número 2. Turismo. El turismo es otro de los sectores económicos importantes en la economía nacional. Representa alrededor del 8,5% del PIB y le da empleo a unas 25,000 personas que atienden a más de 1 millón de visitantes anuales que pasan un promedio de 2,5 noches en algún hotel del ducado. Los viajeros por asuntos de negocios tienen años haciéndose más recurrentes, florecen y son responsables de ocupar más del 40% de las habitaciones de hoteles en el país, del 60% en la capital. Número 3. Agricultura. Aunque es un sector bastante pequeño, es muy importante para la sustentabilidad nacional, por lo que es altamente subsidiado por el gobierno y la Unión Europea. Le da empleo a aproximadamente el 3% del personal activo del país. Gran parte de la producción de los agricultores es de carnes y lácteos. Por su parte, los viñedos ubicados en el Valle de Mosela producen cerca de 15 millones de litros de vino blanco seco cada año, vino que tiene un mayor consumo local, aunque también se exporta a Francia, Alemania y Bélgica. Número 4. Telecomunicaciones. Probablemente pocos conocerán la relevancia de este sector no solo en Luxemburgo, sino también en el ámbito internacional. Desde la década de los años 80, el gobierno luxemburgués ha estado promoviendo el desarrollo de la industria de comunicaciones y audiovisual con el fin de convertir al país en un líder de este sector, y vaya que lo ha logrado. La emisora de radio y televisión privada más importante de Europa es Radio Televisión Luxemburgo. En 1986 fue fundada la compañía de satélites SES, Société Européenne des Satellites, respaldada por el gobierno para la instalación y operación de un sistema satelital de telecomunicaciones que transmitiría programas televisivos a toda Europa. El RCA 4000 Astra 1A de 16 canales
fue el primer satélite lanzado por la compañía 2 años después, por Ariane Rocket. A partir de allí, la evolución sería imparable y CES S.A. constituiría la empresa de servicios satelitales más grande a nivel global en cuanto a ingresos. En el año 2021 transmitieron más de 8.400 canales de televisión, 3.130 fueron de alta definición y ultra alta definición. Sus servicios fueron disfrutados por más de 1.000 millones de personas en 366 millones de hogares en todo el mundo, 170 millones en Europa, 59 millones en América del Norte, 46 millones en África, 44 millones en América Latina, 34 millones en Asia-Pacífico y 13 millones en Oriente Medio. Número 5. Financiero. Volviendo al sector que es responsable de 1/3 del PIB de Luxemburgo, es relevante mencionar que en el año 2019 clasificó como el centro financiero número 25 más importante del planeta y el tercero en Europa, solo superado por Londres y Zúrich. Como mencionamos antes, la especialización del país en la administración transfronteriza de negocios, los bajos impuestos y la facilidad de acceder al mercado europeo han sido claves para el crecimiento del sector financiero luxemburgués. Esta industria le da empleo a cerca de 30.000 personas en 124 bancos autorizados oficialmente, lo que podría parecer poco porque es alrededor del 5% de la población. Sin embargo, les da mucho trabajo a las industrias como el soporte de tecnologías de la información, la legal y la de contabilidad. Hay más de 9.000 sociedades de carteras en Luxemburgo. También se encuentra la sede del Banco Europeo de Inversiones, algo que le da más relevancia al sector financiero del país. Otro dato importante es el alto promedio salarial de las instituciones financieras, que ronda los 100.000 euros anuales, mientras que los cargos medios y de gerencia ganan mucho más. Si bien tanta riqueza parece ser buena, hace que el ducado sea un lugar realmente caro para vivir. Vivir en Luxemburgo es un lujo que no todos pueden darse. Comencemos recordando que el salario mínimo ronda los 2.200 euros y puede disminuir o aumentar según las habilidades del empleado y su edad. Sin embargo, puede no ser suficiente para vivir en Luxemburgo, ya que se considera un país caro por los siguientes 7 factores. Número 1. Los costos de vivienda. Una propiedad en este pequeño país es realmente cara. El precio por metro cuadrado en el centro de la capital cuesta poco más de 8.000 euros. En las afueras ronda los 6.000 euros. En los lugares más privilegiados, el precio puede superar los 15.000 euros por metro cuadrado, por lo que resulta mejor alquilar si la estadía es relativamente corta. Aunque los alquileres tampoco son baratos en el ducado, en el centro de la capital, el costo medio por un apartamento de una sola habitación es de 1.600 euros. Para uno con 3 habitaciones se suele pagar alrededor de 4.000 euros. Número 2. Costos de servicios públicos. Un apartamento de unos 85 metros cuadrados en Luxemburgo tiene un gasto promedio de 230 euros en servicios básicos, calefacción, electricidad, agua, basura y refrigeración. Mientras en tiempos preguerra, la media del precio de la electricidad en la UE era de 0,3 euros por kilowatt hora. En el ducado era de 0,15 euros por kilowatt hora. Por un paquete básico de internet, televisión y teléfono, se paga alrededor de 60 euros mensuales. Número 3. Gastos de atención médica. La atención médica básica es gratuita para cualquier residente. Sin embargo, para cubrir tratamientos, cirugías y medicamentos, las personas deben pagar un porcentaje de sus ingresos brutos, que va desde el 2,8% hasta el 10%, según el riesgo de sufrir accidentes laborales o padecer enfermedades. Número 4. Costos de cuidado de niños. Al igual que en cualquier país con un costo de vida alto, en Luxemburgo es costoso el cuidado de los niños. Las familias pagan guardería según sus ingresos. Las de bajos recursos pueden optar por subsidios para cubrir los gastos. Número 5. Gastos por educación. La educación en Luxemburgo es una de esas áreas que todavía pueden mejorarse bastante. Los hijos de los residentes que están en el Seguro Social pueden acudir a las escuelas públicas gratuitas. Pero estas suelen impartir clases en un solo idioma o en los 3, luxemburgués, alemán o francés. Los alumnos deben entenderlos todos para graduarse. También están las escuelas privadas, pero estas suelen costar 3.000 euros anuales para preescolar, y después de los 16 años una matrícula puede costar 20.000 euros. Número 6. El costo de alimentos y bebidas. Las compras de alimentos pueden ser un dolor de cabeza para los residentes, por encontrarse con precios más elevados que en la mayoría de los países de la Unión Europea. Sin embargo, hay cadenas de supermercados extranjeras que suelen ofrecer precios más competitivos, como Aldi y Lidl. Salir a comer en la calle es algo más costoso que la media en la Unión Europea. Una comida para una persona en un restaurante económico cuesta entre 18 y 30 euros. En uno de gama media saldría en alrededor de 75 euros.
Medio litro de cerveza importada o local cuesta alrededor de 5 euros, aunque en los supermercados se encuentran en 2 y 3.5 euros. Una botella de vino sale en alrededor de 10 euros, una de gama media. Número 7. Gastos de transporte. El transporte público en el país es gratuito. Solo quienes quieran viajar en la primera clase en tren deberán pagar 3 euros por 2 horas o 6 euros por todo el día. Los taxis cobran un promedio de 3 euros el kilómetro y el precio de la gasolina antes de la guerra en Ucrania era de 1.50 euros por litro. Un mercado laboral impresionante. Uno de los factores que hace que Luxemburgo sea un país con un PIB per cápita tan alto es su mercado laboral. Cerca del 70% de toda la fuerza laboral de Luxemburgo está constituida por trabajadores transfronterizos o inmigrantes. Cuenta con unos 200.000 trabajadores transfronterizos que viajan diariamente para trabajar allí. Cerca de 100.000 franceses, 50.000 alemanes y 50.000 belgas forman esta legión de trabajadores transfronterizos. El 45% de todos estos ocupan vacantes en empleos domésticos. Unos 10.000 trabajan como funcionarios públicos e internacionales. Alrededor del 46% de los trabajadores del sector financiero son extranjeros. Es importante decir que la mayoría de la mano de obra en el país es altamente cualificada. De hecho, el Foro Económico Mundial calificó a Luxemburgo como el país con mayor grado de trabajadores calificados. Lo que atrae a tanta mano de obra son las continuas oportunidades laborales, su diversidad, la seguridad y la muy buena remuneración. Situación similar a la de Tijuana con San Diego, aunque mucho más beneficiosa para los trabajadores transfronterizos. ¿Qué puede aprender Latinoamérica del país más rico del mundo? Uno de los principales factores que ha condenado a la mayoría de los países de América Latina a un crecimiento económico débil y a veces negativo ha sido mantener un comercio pobre y desglobalizado. Por ejemplo, los países latinoamericanos han reducido su producción manufacturera sofisticada. Y la mayoría de sus exportaciones proviene de un pequeño número de industrias poco productivas que no impulsan desarrollos tecnológicos, como la agricultura, la minería o el petróleo. Estos países casi no producen bienes procesados o manufactura avanzada, como lo hacen otros países que han visto sus economías explotar, tales como Singapur, Corea del Sur, Hong Kong y otras naciones del este de Europa. Por supuesto, algunas de las razones son los gobiernos que han fomentado la inestabilidad política, económica y social. Además, la corrupción en ese lado del continente tiene demasiados tentáculos y alcances. Pero quizás la política es lo que más contribuye al distanciamiento de países vecinos, lo que deteriora el comercio y reduce significativamente las posibilidades de avanzar económicamente. La falta de libre comercio y el poco impulso regional para alcanzarlo ha sido determinante para el estancamiento. Si bien se han creado organizaciones como Mercosur para mejorar las condiciones, la división política ha mantenido divididos a los líderes y sus países, o los problemas internos individuales no han permitido avances importantes. La falta de esfuerzos para el comercio abierto en la región permite que haya poca infraestructura, como trenes, que faciliten y hagan más barato el transporte de mercancías entre fronteras. Sucede lo mismo con los puertos marítimos, la mayoría son muy pequeños o necesitan actualizar sus tecnologías. Por cierto, las oportunidades no son mejores. La cantidad de vuelos disponibles para conectar las ciudades latinoamericanas es de apenas un tercio del total, lo que reduce la capacidad de traslado de mercancías. Y no nos olvidemos de la burocracia, el papeleo innecesario, los controles sanitarios que nadie respeta y demás. Solo elevan los costos y retrasan el comercio. México es el único país que se salva gracias a grandes cambios en sus políticas. Sus exportaciones pasaron de representar el 22% de su PIB en 1980 al 78% en el 2020. América Latina puede ver en Luxemburgo un claro ejemplo de cómo se puede prosperar con un comercio globalizado y una economía abierta. Por supuesto, formar parte de la Unión Europea ha sido muy favorable. Pero queda algo por aclarar sobre Luxemburgo. ¿Es o no un paraíso fiscal? ¿Por qué Luxemburgo no se considera un paraíso fiscal? Luxemburgo, a diferencia de otros países, ha tenido ventaja. Al formar parte de la Unión Europea, es casi imposible que lo puedan considerar un paraíso fiscal de manera oficial, a pesar de utilizar métodos que son ampliamente criticados internacionalmente, porque causan pérdidas económicas significativas a otros países. Por ejemplo, una de las características que hacen que Luxemburgo parezca un paraíso fiscal es su laxa tributación. El impuesto a las sociedades es de 18%, aunque ya hay un proyecto de ley en marcha que busca reducirlo a 17% y agregar más exenciones. También hay que decir que si bien el país se comprometió al intercambio automático de información con los países de la Unión Europea desde el año 2015, hay mucha opacidad.
Porque no se trata solo de compartir la información mercantil, de las sociedades y todo lo relacionado. El problema es la escasa información que las leyes de Luxemburgo le exigen a quienes quieran establecer las empresas, por lo que fundar una compañía pantalla en el país es muy fácil. En los registros mercantiles no es necesario decir quién es el dueño de la compañía, tampoco el de los socios. No es obligatorio aportar información básica sobre nadie. Esto permite controlar una compañía que puede operar por toda la Unión Europea, sin que nadie sepa quién o quiénes son los dueños. En el caso de los fondos de inversión, solo se debe dar la información de uno de los dueños cuando éste posee más del 25% de participación. De lo contrario, no es necesario. Según una investigación de OpenLux, cerca del 80% de los fondos de inversión privados, con sede en Luxemburgo, no declaran quiénes son sus beneficiarios. Sin embargo, al pequeño país le falta cumplir con otras características para oficialmente considerarse un paraíso fiscal. Esta clase de países suelen ofrecer dos tipos de sistemas fiscales, uno regular para sus habitantes y otro atractivo para las compañías extranjeras, las que suelen beneficiarse. Luxemburgo cobra el 18% de impuesto a sociedades con una base imponible superior a los 30.000 euros. Se aplica para todas las sociedades establecidas en su territorio, sin importar nacionalidad. Es lo mismo para los residentes, todos pagan el mismo porcentaje. Y por supuesto, el hecho de que comparte información de manera automática lo aleja del estatus de paraíso fiscal. Poco importa la utilidad de esa información, aparentemente. Es increíble conocer que el PIB per cápita de este pequeño país pasó de ser de $15.611 en 1980 a $133.590 en 2022. Por todo lo que te hemos presentado, podemos decir que Luxemburgo es definitivamente uno de esos países que producen curiosidad por lo asombrosamente bien que le va en términos económicos, sociales y políticos. Pero claro, resalta lo económico. Con los datos presentados, ¿vendrías a vivir al país más rico de Europa? ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan por qué Luxemburgo es tan rico y qué pueden aprender los países de Latinoamérica de la nación más rica del planeta. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.